Hola y bienvenidos a este nuevo video donde vamos a ver distribuciones de frecuencia para una variable continua. En esta ocasión vamos a utilizar intervalos de clase. Tiene una notación que es xy-1 y xy. El xy-1 es el límite inferior y el xy es el límite superior. Tenemos las siguientes clases que son intervalos abiertos, intervalos cerrados y intervalos semicerrados. El intervalo abierto es el que no toma o considera los límites de una clase. Como tenemos aquí en el ejemplo, considera los valores mayores a 460 hasta los valores menores a 560 y no toma los límites. También tenemos intervalos cerrados, que en el ejemplo considera los valores desde 460 hasta los valores iguales a 560 y en esta ocasión sí toma los límites. El intervalo semicerrado puede ser semicerrado por la derecha y por la izquierda. Por la derecha considera el límite superior, que es el xy, y por la izquierda considera el límite inferior, que es el xy-1. También tenemos que hallar las frecuencias para utilizarlos en un ejemplo. Vamos a recordar un poco. Tenemos la frecuencia absoluta simple, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa, la frecuencia relativa acumulada, las frecuencias porcentuales simples y acumuladas. Para hallar una distribución de frecuencia para una variable continua tenemos que seguir los siguientes pasos, que es determinar el máximo y mínimo valor de la variable, que tenemos que usar la función max y min. Luego tenemos que hallar el recorrido general o rango de la variable. Vamos a hallar estos dos primeros. Tenemos aquí un ejemplo donde dice que sea la variable x, que es la cantidad mensual de producción de azúcar en miles de toneladas de una empresa agroindustrial en febrero del 2014 a agosto del 2018. Tenemos que hallar primero el n, y para hallar el n tenemos que utilizar la función contar y seleccionar todas las cantidades que tenemos aquí. Listo. Nos dice después que tenemos que hallar el máximo valor y el mínimo valor. Tenemos que utilizar la función max y min. Utilizamos la función max, seleccionamos todas nuestras cantidades y nos dice que el máximo valor es 320. Ahora, para hallar el mínimo valor tenemos que usar la función min. Seleccionamos todas nuestras cantidades y nos dice que nuestro mínimo valor es 230. Después tenemos que hallar R, que es el rango de la variable, y se halla mediante la resta del máximo número menos el mínimo número. Una vez que tengamos eso, vamos a ver cuál es el siguiente paso. Luego de haber hallado el rango y el máximo y mínimo valor, tenemos que hallar el número de clases en la tabla mediante la regla de Sturges. Tenemos que hallar el número de clases en la tabla y aquí tenemos su fórmula, y después tenemos que determinar la amplitud de clase. Aquí tenemos su fórmula también. Primero vamos a hallar el número de clases en la tabla, que viene a ser representado por una m, y vamos a poner 1 más 3.3 por logaritmo. Logaritmo si tiene su función aquí en Excel. Tenemos que colocar logaritmo. Esta función dice devuelve el logaritmo de un número en la base especificada. Lo seleccionamos y ponemos el número n y cerramos paréntesis y damos enter. Como tenemos nuestro número de clase, este número siempre tiene que ser impar, tiene que ser un número no decimal, entonces vamos a redondearlo a un 7, ¿bien? Luego tenemos que determinar la amplitud de clase, que está representada por una C. Para hallarlo tenemos que dividir nuestro rango, que es 90, entre el número de clases en la tabla, que viene a ser 7. Y ya tenemos nuestra amplitud de clase, que para no complicarnos tanto en esta ocasión vamos a redondearlo y vamos a dejarlo en un 13. Listo, ya tenemos los 4 primeros pasos que tenemos que hacer. Vamos a ver qué es lo siguiente que tenemos que hallar. Luego nos dice que determinar el punto de partida, el que puede ser el mínimo valor de la variable, y luego construir los semi-intervalos de clase y especificar la clase de intervalo. Tenemos que hallar primero nuestro xy-1, después nuestros xy, que están puestos por intervalos. En Excel mayormente todos los intervalos tienen que ser cerrados para que la función frecuencia los pueda hallar, porque no puedes seleccionar una función para cuando el intervalo está abierto. Si el intervalo te lo dan y tienes que hallarlo cuando esté abierto, entonces tienes que hacerlo manualmente. Por eso vamos a ponerlos en intervalos cerrados. Tenemos que empezar por el mínimo menor, que nos dice que es 230, y después ir sumándolo con la amplitud de clase, que viene a ser 13. Es decir, tenemos que sumar nuestro xy-1 más 13. Luego copiar el número de xy, el primer dato, y después sumar el segundo dato de xy-1 más 13, y así sucesivamente copias el segundo dato de xy y luego lo sumas más 13. Bien, ahora que ya tienes todos los datos, tienes que llegar a un punto en donde llegue igual al máximo o lo supere por pocos datos. Y como nos dice acá que nuestro número de clases de la tabla son 7, y efectivamente nos damos cuenta que aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 columnas nos está dando, 7 intervalos, así que nuestro número de clases de la tabla está bien hecha. Luego hay que ver el último paso que tenemos que seguir, que tenemos que hallar las marcas de clase, que es el xy, las que vienen a ser el promedio de los límites de cada clase. Aquí nos dice que es el xy-1 más
más XY entre 2. Vamos a colocar aquí que va a ser el promedio, que vamos a poner que es XY, y tenemos que, vamos a poner entre paréntesis para que sea más fácil y no muy confundible para el programa. Vamos a poner 230 más 243, cerrar el paréntesis y dividirlo todo eso entre 2. Nos salió un promedio de 236.5 y solamente tenemos que agarrar el cuadradito y bajar. Ahora ya tenemos nuestras marcas de clase. Luego tenemos que hallar nuestras frecuencias. Tenemos nuestra frecuencia absoluta simple, también su acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada y las porcentuales, claramente. Para hallar las frecuencias en esta ocasión que estamos utilizando en Excel, tenemos que poner claramente la función frecuencia, poner todos nuestros datos, todas nuestras cantidades que tenemos aquí. Y los grupos, cuando tienes en intervalos, tienes que seleccionar el límite superior, que es el XY que tenemos aquí, y dar Enter. Y nos quiere decir que entre este número a este hay 4 números. Ahora, para sacar las siguientes frecuencias no podemos asegurar nada, solamente tenemos que seguir estos pasos, que primero tenemos que seleccionar toda la celda de las frecuencias, luego poner F2 y por último tenemos que poner Control Shift y Enter. Listo, ahora ya tenemos todas nuestras frecuencias y vamos a comparar, vamos a poner el total, vamos a sumar todas las frecuencias y nos tiene que dar el valor de n. Seleccionamos la función suma, ponemos todas nuestras frecuencias y efectivamente nos dice que tenemos 56 datos. Ahora, para hallar la frecuencia absoluta acumulada tenemos que copiar el primer número de la frecuencia absoluta simple y luego sumar el primer dato de frecuencia absoluta acumulada más el segundo dato de frecuencia absoluta simple. Y así sucesivamente hasta llegar el último número, que tiene que ser igual al total. Claramente aquí nos damos cuenta que nuestro último valor de frecuencia absoluta acumulada es el total. Ahora, para hallar nuestra frecuencia relativa tenemos que colocar un más o un igual, luego seleccionar el primer dato de frecuencia absoluta simple y tenemos que dividirlo entre el total. Y ahora solamente para agarrar el cuadradito y bajar tenemos que asegurar nuestro total con F4. Seleccionamos nuestro primer dato y agarramos el cuadradito y solamente tenemos que jalar. Y listo, ya tenemos todas nuestras frecuencias relativas. Ahora nuestra frecuencia relativa acumulada. Es igual que la frecuencia absoluta acumulada, copiamos el primer número de frecuencia relativa y luego vamos sumando el primer dato de frecuencia relativa acumulada más el segundo dato de frecuencia relativa. Y así sucesivamente hasta llegar al final. Y siempre en nuestra frecuencia relativa acumulada, el último número tiene que darnos un 1 para darnos cuenta que nuestras frecuencias están yendo por un buen camino. Ahora, para hallar nuestras frecuencias porcentuales, la simple tenemos que seleccionar nuestro primer dato de frecuencia relativa y multiplicarla por 100. Y así tenemos nuestro primer porcentaje. Y solamente tenemos que bajar, agarrar el cuadradito y bajar, no tenemos que asegurar nada. Y ya tenemos todas nuestras frecuencias relativas. Vamos a dejarlo solamente con un decimal. Ahora vamos a hallar la frecuencia porcentual acumulada multiplicando nuestros datos de frecuencia relativa acumulada por 100. Solamente agarramos el cuadrito y bajamos y siempre tiene que darnos al final un 100%. Vamos a dejarlo solamente en un decimal. Ya tenemos nuestra tabla de frecuencias. Lo próximo que tenemos que hacer es interpretar. Vamos a poner aquí lo que nos pediría. Vamos a interpretar. Vamos a poner aquí interpretación. Bien. Vamos a hallar nuestra frecuencia absoluta simple. La segunda nos quiere decir que en 8 meses, porque nos está dando unas cantidades mensuales, en 8 meses de producción de azúcar en miles de toneladas de una empresa agroindustrial en febrero del 2014 a agosto del 2018, nos quiere decir que tuvo una producción promedio, porque nuestra marca de clase que tenemos aquí está promediado entre nuestro límite inferior y nuestro límite superior. Por eso tenemos que poner una producción promedio de 249.5 por mes, porque nos está dando una cantidad mensual. Listo, ya tenemos interpretada nuestra primera frecuencia. Ahora vamos a interpretar nuestra frecuencia absoluta acumulada. Vamos a poner la cuarta. En 26 meses de producción de azúcar en miles de toneladas de una empresa agroindustrial en febrero de 2014 hasta agosto del 2018, tuvo una producción promedio de hasta 275.5 por mes. Siempre cuando es acumulada tenemos que darle una aproximación hasta qué número. Bien, ahora nuestra frecuencia porcentual simple. Vamos a interpretar la tercera. Nos quiere decir que en un 7% de los meses de producción de azúcar en miles de toneladas de una empresa agroindustrial en febrero del 2014 hasta agosto del 2018 tuvo una producción promedio de, esta nos quiere decir que tuvo 262.5 por mes. Ahora nuestra frecuencia porcentual
porcentual acumulada. Vamos a hallar el penúltimo valor. Esto nos quiere decir que en un 82.1% de los meses de producción de azúcar en miles de toneladas de una empresa agroindustrial en febrero del 2014 hasta agosto del 2018 tuvo una producción promedio de hasta, como podemos ver aquí, 301.5 por mes. Listo, ahora ya tenemos interpretado nuestras frecuencias y nos toca graficar. Vamos a graficar con nuestra frecuencia porcentual simple. Ponemos este de aquí, y para que puedan ponerse, en vez de poner estos números promediados, y para que podamos poner nuestros intervalos, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Y también para que cuando pongamos etiqueta de datos nos salgan con sus porcentajes, se tiene que hacer de la siguiente manera. Tenemos que copiar estos datos uno por uno. Ponemos aquí nuestra frecuencia porcentual simple, ponemos nuestros datos. Bien, ahora que ya tenemos copiado nuestros datos de frecuencia porcentual simple, vamos a copiar nuestros intervalos. En una sola celda cada intervalo vamos a poner aquí entre corchetes nuestro xi-1 y nuestro xi, ambos cerrados, y luego vamos a poner los datos de los intervalos. Vamos a seleccionarlo e insertar un gráfico para ponerle un más y poner etiqueta de datos, y todos salen con sus porcentajes. Ahora, para que también salgan estos intervalos, vamos a ir a seleccionar datos y vamos a editar el eje horizontal. Ponemos el rango de rótulo de los ejes, que son todos nuestros intervalos de aquí. Y listo, ya tenemos nuestros datos con sus porcentajes y cada uno tiene sus intervalos respectivos. Y por último vamos a hallar el polígono de frecuencias. ¿Cómo lo hallamos? Tengo dos maneras de realizarlo. Vamos a ir por la primera. Este es nuestro primer gráfico donde ya explicamos. Vamos a dejarlo por aquí. Y ahora, para hacer nuestro polígono de frecuencias, puedo hacerlo de una forma. Seleccionas todas nuestras frecuencias porcentual simple y la multiplicas. Ahora, seleccionamos los dos y vamos aquí a insertar gráfico combinado. Esto nos quiere decir que aquí tenemos nuestro gráfico de barras y nuestro polígono de frecuencias. Esa es una forma de hacerlo. Vamos a dejarlo por aquí. Y la otra forma es seleccionar estos datos y vamos a insertar este gráfico que es columna agrupada. Bien, vamos a ir a seleccionar datos, vamos a editar y vamos a poner cada uno con sus intervalos. Y lo siguiente que tenemos que hacer, también podemos poner etiqueta de datos igual que en el primer gráfico. Y lo siguiente que tenemos que hacer es ir de nuevo a seleccionar datos y vamos a agregar. Vamos a agregar el nombre de la serie, que esto sería un polígono de frecuencias. Y los valores tienen que ser los mismos. El mismo valor de la frecuencia porcentual simple. Le damos en aceptar y a esta serie 1 le modificamos el nombre y lo vamos a poner histograma. Bien. Como se pueden dar cuenta, ahora los dos están seleccionando sus datos, pero le podemos eliminar y solamente se pueden ver uno. Ahora seleccionamos nuestro polígono de frecuencias, que son de este color. Vamos a seleccionar, podemos seleccionar cualquiera de los dos, pero vamos a seleccionar este anaranjado y vamos a insertar. Y vamos a insertar gráfico de líneas o diarias y seleccionamos el que tú quieras. Voy a seleccionar este de aquí, el cuarto de línea 2D, línea con marcadores. Y listo, ya tenemos nuestro histograma con su polígono de frecuencias. Como puedes darte cuenta, es el mismo que está aquí, solamente que estas son las dos formas de hacerlo. Puedes hacerlo como en el que más te convenga, con el que te parezca más fácil o más rápido. Para que puedas hacer esta columna un poco más gruesa, para que tenga un poco más de elegancia, ponemos eje, ponemos más opciones y seleccionamos este gráfico. Vamos a poner un ancho del intervalo, está en porcentaje, y vamos a disminuirle el porcentaje. Le ponemos en 90 y como te puedes dar cuenta ahora está un poco más ancho. Le puedes cambiar el color, le puedes poner el título, también título de los ejes, barras de error, leyenda y línea de tendencia. Tienes esta forma de hacerlo, también tienes esta que es con gráfico combinado. Y este es el gráfico normal. Como puedes ver, ya tenemos nuestra tabla de frecuencias, tienes las interpretaciones y tienes tres tipos de gráficos. Bueno, eso es todo por este video, espero que te haya gustado, que lo hayas entendido y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.